El tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o de la cooptación de funciones es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo atrás. Además, hay una propuesta que ha sido ya analizada y debatida en la Asamblea Nacional, una propuesta de reforma parcial que tiene casi los mismos ingredientes de aquellas dos franqueadas por la Corte Constitucional. Me refiero a la propuesta del Movimiento Ahora y aquella del Movimiento Ahora, primero, y a la propuesta del Comité para institucionalizar al país. Fue el Movimiento Suma el que presentó esta propuesta al interior de la Asamblea Nacional, algo que está siendo debatido, y por eso he invitado a Héctor Muñoz, asambleísta del Movimiento Suma. Héctor, ahora da un giro el tema porque en la Asamblea Nacional una coalición que llevó al poder al actual presidente de la Asamblea, César Ritardo, plantea una enmienda y el camino más fácil o más expedito sería la reforma parcial. Bienvenido, ¿cómo mira este tema? El país le escucha y le mira. Buenos días. Gracias, Wilson, un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, efectivamente, nosotros desde el mes de marzo del año en curso presentamos la solicitud de reforma parcial para poder definir el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué es importante la fecha? Porque nosotros hicimos previo a la elección del mismo consejo, previo a saber quién iba a ser el electo, quién iban a ser los consejeros, antes de saber ni siquiera la existencia del señor Tuárez, que fue quien más o menos terminó por echar abajo la imagen de ese consejo. Exactamente. Entonces, nosotros lo que habíamos hecho es un análisis de responsabilidad para saber cuál es el futuro sobre el consejo y qué es lo mejor para la democracia y para la institucionalidad del Estado. En este sentido, nosotros presentamos la propuesta de reforma parcial para limitar las funciones, sobre todo para eliminar la función de la elección de las autoridades de control. Sin embargo, como fue pasando el tiempo, fuimos conversando con otros actores también dentro de la Asamblea que también proponían reforma parcial, como por ejemplo con el asambleísta Villamar, y llegamos a la conclusión, además, para ponernos a tono de lo que ya está pasando con estos dos movimientos que usted los mencionó al inicio de esta entrevista, es que lo lógico sería la eliminación total del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese fue un primer consenso, digámoslo de alguna manera. Ese fue el primer consenso. Yo creo que lo lógico sería, si es que hubiese la voluntad política en la Asamblea, que no la hay, es que si es que nosotros ya empezamos con este trámite, si es que ya se lo debatió por dos ocasiones, la iniciativa de la reforma parcial que empiece en la Asamblea Nacional evitaría la consecución de las firmas por parte de esos dos movimientos, sino que el momento en que la Asamblea, con una resolución de mayoría, es decir, de 70 votos, pasa a la Corte como ya se pronunció en las otras dos ocasiones, lo lógico sería que se pronuncie en el mismo sentido, para que el procedimiento vuelva a la Asamblea y se lo haga desde ahí. ¿Y eso evitaría el pronunciamiento popular? No, evitaría conseguir las 132.000 firmas. Perfecto, es la primera etapa. Esa es la primera etapa, la iniciativa, digamos, porque perfecto. Recordemos que una vez que se presenten o que se tengan las 132.000 firmas calificadas por el Consejo Nacional Electoral, este trámite necesariamente tiene que volver a la Asamblea Nacional, y la Asamblea tratarlo en dos debates, que entre el primer debate y el segundo debate hay 90 días, termina esto y en 45 días el CNE tiene que llamar a un referéndum aprobatorio. Es exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, sino que la única diferencia es evitar lo de las firmas a través de una resolución, porque eso lo establece el mismo artículo 442 de la Constitución. Esto sería lo lógico, esto sería lo responsable. Sin embargo, de nuevo, en la Asamblea no existe esta voluntad política para hacerlo, y lo que quieren hacer ellos es eliminar o evitar que se llegue al referéndum. Entonces, yo no entiendo cuál es la lógica de tener aquí un temor al soberano. La coalición no quiere que se elimine, la coalición quiere que se mantenga el Consejo, pero restándole funciones, las facultades de elegir autoridades y organismos de control. Sí, y no de fondo, y esto es importante aclararlo porque el entrevistador anterior me parece que cometió un error en la parte constitucional. El momento que existiría una alteración de la estructura del Estado, tal cual como lo establece la misma Constitución, esto perfectamente se lo puede hacer a través de una reforma parcial, no necesariamente a través o únicamente a través de una asamblea constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente esto va a terminar con el pueblo en las urnas pronunciándose si es que definitivamente qué es lo que quiere con el Consejo de Participación Ciudadana, que me parece que es lo legítimo. Aquí hay que topar tres temas que son importantes, o los tres componentes que tiene esta reforma parcial, que es el componente jurídico, que es lo que se hace el análisis previo y lo que dice la Corte, el componente político, que es toda la discusión dentro de la Asamblea Nacional, y ese componente fundamental, que es el componente de legitimidad, que es justamente que las personas se pronuncien en las urnas y definan qué es lo que quieren con el Consejo de Participación Ciudadana. Pero eso se quiere obviar, porque hay el temor
de que el pueblo ecuatoriano, o al menos esa es la percepción, diga que quiere que se mantenga un consejo de participación y con las mismas facultades. Yo creo que eso es lo que se quiere esquivar. No sé si es una percepción equivocada. No, lo dijeron públicamente miembros de la coalición en medios de comunicación, que lo que quieren evitar justamente es el referéndum por un cálculo político, lo cual desde lo conceptual a mí me parece que es una barbaridad. Además, el artículo de la Constitución establece lo propio. Y algo que me llama a mí muchísimo la atención es que miembros de esta coalición, o movimientos que están en esta coalición actual que le pusieron a César Litardo como presidente, cuando el Correato hizo las enmiendas constitucionales en el 2015, eran los primeros que ponían el grito en el cielo porque decían que se le está dando la espalda al pueblo, y que es el pueblo quien tiene que definir esto a través de las urnas, con el referéndum. Yo lo único que hago es un llamado a la sensatez, a la lógica, y decir, si es que en verdad se quiere que esto se haga bien, pues hagamos las cosas con responsabilidad y con seriedad. El tema pasa por una decisión y un control de la Corte Constitucional, porque todavía esta propuesta de enmienda de la coalición de bancadas políticas todavía no ha recibido el ok de la Corte Constitucional. La Corte puede decir, señores, ese no es el camino, y yo ya franqueé el camino y es la reforma parcial. Sí, el trámite, además de lo que establece la Constitución, está establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahí establece efectivamente que todas estas iniciativas, sea a través de enmienda o de reforma parcial, que nazcan desde la Asamblea, porque el procedimiento es diferente. En caso de enmienda se necesitan 45 firmas y en caso de reforma parcial una resolución, ¿no es cierto?, como lo dije inicialmente. Lo que tiene que hacer la Corte es pronunciarse acerca de ese pedido. Pero este pedido tiene que estar acompañado con un argumento jurídico, un documento en donde se den toda la argumentación necesaria para establecer que el camino es ese. Ahora, la Corte lo que bien podría, como usted lo mencionó, es eventualmente decir a la Asamblea Nacional, no, aquí existe alteración de la estructura del Estado, esto no puede ir a través de enmiendas, sino que tiene que ir a través de reforma parcial, con lo cual no se evitarían el referéndum, y lo que sí incluirían es en una vergüenza nacional por tratar de hacer las cosas de una forma que no es la ortodoxa. Y eso es posible que pase, que pase muy rápidamente, porque entiendo que hoy acudirá la coalición a entregar este pedido de observación a la Corte Constitucional para que luego, si da luz verde, continuar con el camino. Sí, aquí es claro cuál fue la intención. Aquí nos quisieron bloquear a nosotros la iniciativa. De nuevo, se dieron ya los debates para... ¿Por protagonismo político? Yo imagino que sí, porque no somos parte de la coalición. Nosotros nos dimos los votos para ponerle a Litardo ni para ponerles a los presidentes de las otras comisiones, y recordemos qué es lo que está pasando. Hay dos comisiones que hasta el día de hoy no trabajan más de 100 días, entonces no es una vergüenza. Entonces yo creo que por eso es que evitaron que el procedimiento que se inició a través de Suma se lo bloqueó para que no tenga el futuro que nosotros esperábamos, que era lo lógico y lo responsable nuevamente. Muchas gracias, Héctor, por atender esa invitación y darnos algunos elementos para entender lo que está sucediendo con estos caminos que se analizan para desaparecer los unos, y para mantener al Consejo restándole funciones el otro, el de la coalición. Amigos, amigas, terminamos este espacio compartido Radio Televisión.